Hoy continuamos con nuestro tema sobre la palabra de Dios y específicamente sobre el Evangelio de Mateo. Y seguramente usted estará ya yendo al capítulo 3 de Mateo. Y muchas veces nos preguntamos, para introducir este tema, muchas veces quiero decirles que muchas veces nos preguntamos cómo le podemos hablar a las personas de Cristo. Muchas veces tenemos como esa, no sé si sea una duda o esa inquietud. Y pensamos en una estrategia, planeamos una ocasión o esperamos que en la iglesia se hable de cierto tema que sabemos que les pueden interesar a nuestros amigos, a nuestros familiares para invitarlos. Y aunque esto no está mal pensar en esto, no está mal tal vez idear una conversación, planear una ocasión, más que pensar en cómo le podemos hablar a los incrédulos. Lo más importante es qué les vamos a decir. ¿Qué les vamos a decir? Eso es lo más importante. Y es sobre lo que les debemos decir a los incrédulos, de lo que tratan los pasajes que hoy vamos a estudiar. Como les mencioné, hoy continuamos con nuestro tercer tema con respecto a la vida y el ministerio de Juan. Y hemos podido ver cómo Juan cumplió las profecías como aquel que iba a preparar el camino del Mesías y fue el fiel precursor de Cristo. Hasta ahora hemos visto tres características de un fiel precursor de Cristo. Y vaya por favor a Mateo capítulo 3. Vamos a leer todos los versículos del 1 al 12. Todos los versículos que van del 1 al 12, que ahí nos habla de lo que hacía Juan el Bautista. Mire Mateo capítulo 3, desde el versículo 1. Dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y aquí vemos todo el ministerio de Juan el Bautista. Y como mencioné, este ya es nuestro tercer tema de Juan. Y hemos visto tres características. Solo a manera de resumen, la primera que vimos de los versículos del 1 al 3, estuvimos viendo lo que hace el precursor. Y lo que hace el precursor es que predicar arrepentimiento. Y entendimos que se predica arrepentimiento y debemos predicar el arrepentimiento porque sin arrepentimiento no hay entrada al reino de Dios. Lo segundo que vimos, que lo vimos hace 8 días, es que el precursor de Cristo tiene un carácter humilde. Ese era el estilo de vida de Juan. Y como Juan nosotros debemos entender que debemos tener un carácter humilde porque nuestro objetivo no es que la gente nos mire a nosotros, sino que mire a Cristo. La tercera característica que vimos es que el resultado del ministerio del precursor de Cristo, el resultado de Juan, es la confesión de pecados. Muchas personas iban a ver a Juan, pero el texto es claro cuando dice que la gente iba ¿qué? Confesando sus pecados. Y el éxito del ministerio no está en el número de personas, sino en que si las personas que están realmente han confesado sus pecados. Hoy vamos a ver el cuarto aspecto del ministerio de Juan el Bautista como precursor de Cristo, y es la audiencia a la que se dirigió, la audiencia a quien se dirige el precursor. Y en una palabra podemos definir a esta audiencia como hombres incrédulos. Esta audiencia a la que Juan se estaba refiriendo, a la que le estaba hablando, eran hombres incrédulos. Y eso lo vemos en los versículos del 7 al 9. Ya después vamos a leer versículo por versículo. Y en estos versículos
se presenta unos personajes que los vamos a ver en todo el Evangelio de Mateo, que son los fariseos y los saduceos. Ahí estaban. Dice el versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo. Aquí se nos presentan estos dos grupos religiosos, quienes eran los líderes de Israel, los líderes religiosos de Israel. Pero la verdad es que ellos no creían en Dios porque lo hacían a su manera y porque pensaban que las obras eran lo que los salvaba. Y así como los fariseos y los saduceos de aquella época, hoy en día hay muchos que creen, pero realmente no creen. Hay algunos incrédulos que dicen creer en Dios, pero a su manera. ¿Los ha escuchado tal vez? Que ellos dicen, yo creo en Dios, pero a mi manera. Y déjeme decirle que esto no es creer en Dios. Estas son usualmente personas que dicen creyentes, pero a su manera. Y la verdad es que si no creen en Dios como Él dice, pues no creen en el Dios de la Escritura. También hay incrédulos que no creen porque aunque digan que creen en Dios e incluso puedan ir a la iglesia y puedan estar entre nosotros, acomodan lo que dice la Biblia a lo que ellos piensan que Dios debe ser y hacer, pero no se someten a lo que la Biblia dice de cómo Dios es y cómo obra. Y esto también es no creer. Están acomodando a Dios a sus expectativas. Pero también hay un tercer grupo de incrédulos que abiertamente dicen que no creen en Dios. Y tampoco creen en la Escritura, en la palabra de Dios, en la Biblia. Y estos definitivamente son personas con un concepto contrario a Dios y a la palabra, a la Biblia, personas que viven sin una conciencia del bien y del mal, personas que no entienden lo que es el pecado y personas que todo lo relativizan. Y déjeme decirle algo, estas personas no son ni peores ni más incrédulos que los otros dos grupos. Son igual de incrédulos. Y tal vez es peor pertenecer a los primeros dos grupos. Pero el punto no es saber cómo son los incrédulos, ni tampoco hacer una estrategia para cada grupo de cómo llegarles. No. Lo más importante, si queremos ser fieles precursores de Cristo, es saber que así la incredulidad se manifieste de diferentes maneras, la realidad de los incrédulos es igual delante de Dios. Es la misma. Así la incredulidad se manifiesta de diferentes maneras. Por eso es que es imprescindible conocer la naturaleza de los incrédulos. Es decir, debemos saber cómo Dios los ve, no cómo nosotros los vemos, sino cómo Dios los ve. ¿Por qué? Porque sólo así vamos a poder confrontarlos con su realidad y con su necesidad de Cristo. No importa, y déjeme decirle esto, no importa si una persona dice que es ateo, que es agnóstico, que está alejado, que a veces nos pasa mucho esto. No, es que está alejado. O también no importa si una persona tiene un concepto falso de Dios por ser de otra religión o por tergiversar la palabra. Igual es incrédulo. Igual es incrédulo. Y lo que Juan nos va a exponer en estos versículos es tan importante porque nos muestra la naturaleza de los incrédulos y lo que ellos necesitan escuchar para reconciliarse con Dios. Y este relato no solo nos da una radiografía de los líderes religiosos de Israel, sino de cuál es la naturaleza de todo incrédulo delante de Dios. Nos muestra cómo Dios los ve y lo que necesitan para entrar al reino de Dios. Y mediante la denuncia de Juan a la clase religiosa del momento, podemos aprender cuál es la naturaleza de los incrédulos para poder confrontarlos con la realidad y con la necesidad de Cristo que tienen. Aquí vamos a ver, en estos versículos del 3 al 7, vamos a ver tres declaraciones que los incrédulos deben entender y que el creyente debe realizar. Tres declaraciones que los incrédulos deben entender y que el creyente debe realizar para poder proclamarles correctamente el mensaje del arrepentimiento. Tres declaraciones que el incrédulo debe entender y que el creyente debe realizar. Y lo primero que se le debe declarar a los incrédulos es que son hombres muertos. Son hombres muertos. Mire lo que dice el versículo 7.
Vamos al versículo 7 de Mateo capítulo 3. Dice así: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Como mencioné, los fariseos y los saduceos eran dos grupos religiosos de la época. Los fariseos más bien su nombre viene de una palabra que significa separado. Y ellos eran muy ritualistas y prestaron mucha atención a una multitud de reglas extrabíblicas denominada la tradición de los ancianos. Y esta tradición de los ancianos, que no eran el texto bíblico, supuestamente los ayudaban a evitar quebrantar los mandamientos de la palabra. Y lo que hacían los fariseos es que buscaban imponer este tipo de normas a los demás, y el resultado fue que los fariseos tendían a verse como superiores que las otras personas. Tendían a verse a sí mismos por encima de las otras personas. El otro grupo que se menciona ahí en el texto son los saduceos, quienes eran parte del grupo sacerdotal de la época. Se dice que su nombre viene del sacerdote Sadoc, quien fue el sacerdote en el tiempo de David. Este grupo era amigo de los ricos y cooperaron mucho con los romanos y tenían bastante poder político en la época. De hecho, la mayoría de estos hombres no eran hombres piadosos o que estuvieran por una devoción sincera en el sacerdocio, sino más que todo por la posición y el prestigio que recibían. Estos dos grupos, los fariseos y los saduceos, de hecho tenían creencias contrarias con respecto a la Biblia, con respecto a la religión, pero cuando veían un enemigo en común, se unían, como pasó con Juan o luego como va a pasar con Cristo. Esta era la jerarquía religiosa. Y el versículo dice ahí que ellos venían ¿a qué? A su bautismo. Una mejor traducción sería que ellos venían para su bautismo, o sea, ellos venían para ser bautizados por Juan. Y esto no se hubiera previsto, pero como su arrepentimiento no era genuino, estaban ahí más que todo ¿para qué? Para buscar ser admirados por el pueblo. Y Juan, al ver esto, ¿qué es lo que hace? Detecta la hipocresía de ellos y ¿qué les dice? Generación de víboras, generación de víboras. Y esta expresión es una expresión definitivamente muy fuerte. Se cree que Juan dice esto porque en aquella época, en el desierto donde estaba Juan, había un tipo de serpientes pequeñas que se confundían con ramas secas, pero de un momento a otro mordían, atacaban y mordían. Hay otros también que dicen que este nombre de Juan a los fariseos y saduceos se debe a que, debido a que la serpiente representó a Satanás en el Edén, Juan los está comparando con el mismo Satanás. El punto es que la frase está recordando el pecado y la naturaleza depravada, corrupta y rebelde que hay en el ser humano. Esta era la verdadera naturaleza de los fariseos y de los saduceos, que ellos se creían muy religiosos por fuera, pero que por dentro estaban ¿qué? Muertos, muertos. Juan los acusó de corrupción moral y depravación espiritual de la peor clase, y debido a esta condición, el verso 7 concluye diciendo: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Por eso, porque estaban muertos, estaban destinados ¿a qué? A la ira. Esa palabra enseñó es bien interesante porque es una palabra compuesta. Son dos palabras que la primera significa debajo y la segunda significa mostrar. De modo que esta palabra enseñó en este contexto a los fariseos significaba mostrar por debajo o mostrar secretamente. Y lo que Juan les está preguntando y lo que ellos entendieron claramente es esto. Juan les estaba diciendo: ¿quién nos mostró otra ruta para huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó una vía de escape para huir de la ira venidera aparte de una genuina confesión de pecados? ¿Se acuerda que el versículo 6 termina diciendo que se estaban confesando los pecados? Por eso es que Juan les está diciendo: ¿quién les enseñó a ustedes una ruta de escape secreta para huir de esta ira venidera? Esa palabra ira también es bastante fuerte. Y significa, ¿sabe qué? Literalmente significa hincharse o rebosar. Eso es lo que pasa cuando una persona se aira, ¿cierto? Se hincha, rebosa. Y es muy interesante estudiar la palabra porque originalmente se usó para describir la respiración violenta de un hombre que está buscando a otro, que está persiguiendo a un enemigo con una gran furia. O sea, así se utilizó originalmente, así se describió la palabra ira. Una persona que está persiguiendo a un enemigo
para vengarse. Y cuando la ira se está refiriendo a Dios, porque esto es el contexto, se está refiriendo a Dios, no significa la ira incontrolable, la ira momentánea y emocional a la que nosotros estamos acostumbrados, no, sino que se refiere a la indignación constante de Dios contra el pecado. La ira de Dios es su santo odio por todo lo que no es santo. Es su justa indignación por todo lo que es injusto. Y esto incluye al hombre pecador. Esto incluye al hombre pecador. Mire lo que dice el Salmo, capítulo 7, versículo 11. Salmo, capítulo 7, versículo 11. Salmo capítulo 7, versículo 11 dice así. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Algunos días? Todos los días. ¿Quién es el impío? El pecador. Usted ha escuchado esa mentira que por ahí anda diciendo, Dios odia el pecado, pero ama al... Una mentira. Es una mentira que seguramente muchos de nosotros hemos creído en algún punto. ¿Qué dice Salmo 7:11? Dios es un juez ¿qué? Justo. Y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios está irado contra el pecador todos los días. Todos los días. La ira de Dios no vendrá sobre los pecados, sino sobre el pecador, sobre quien comete el pecado. No, es ridículo pensar en esta frase. Y cuando la frase ahí en Mateo dice que esa ira es venidera, indica no solo futuro, sino indica certeza. Hay una ira venidera. Todos aquellos que no se arrepientan de sus pecados y mueran en esta condición, serán receptores de esta ira que se manifestará con toda su fuerza al final de los tiempos, cuando el mal finalmente sea castigado. Y esta pregunta, aquí en Mateo, a los fariseos y a los saduceos, debió realmente sacudir sus sentidos. Porque esta pregunta significaba que la condición en la que estaban, ¿qué pasaba? Los hacía merecedores de la ira de Dios. Esta pregunta, eso es lo que implica. O sea, la ira de Dios los hacía merecedores por su condición. Juan, al decirles estas palabras que suenan tan fuertes, los estaba confrontando con su condición de muertos. Ellos estaban muertos espiritualmente hablando y los estaba confrontando con su condición de muertos para que ellos reaccionaran, para que ellos entendieran y se dieran cuenta que debían cambiar, porque de no hacerlo, la ira de Dios iba a llegar sobre ellos. Hermanos, así como Juan, nosotros debemos entender que los incrédulos son hombres muertos para decirles que están muertos. Que están muertos en sus pecados y que si continúan así serán receptores de la ira de Dios. Vamos a otro versículo, vamos a Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así, Efesios 2, del 1 al 3. Dice, empieza diciendo que el Señor nos dio vida. Dice, y Él os dio vida a vosotros, y después va a describir nuestro estado anterior de que nos diera vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mire lo que dice a continuación, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo es una persona antes de llegar a Cristo? Dice ahí que muerto en delitos y pecados.
Tiene como príncipe a Satanás. Y era por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira. Y esa palabra hijos de ira significa que es una persona que nace para la destrucción. Una persona que nace para ser destruida. Los incrédulos, hermanos, están muertos en delitos y pecados y por ello son hijos de ira. Están destinados a la destrucción. Y por eso es que debemos proclamarles, no que ellos tienen gripa, no que están enfermos, no que están en cuidados intensivos, no. Lo que debemos proclamarles es que ellos están, ¿qué? Muertos. Están muertos. Están muertos. No están alejados. No. Es que no está vivo. Está muerto. Y que si sigue en esa condición, Dios seguro actuará. Dios seguro actuará. Mire lo que dice Romanos capítulo 2. Versículos del 4 al 6. Romanos capítulo 2, del 4 al 6. No al 6, perdón, ayer Juan Guillermo habló de eso, es al 11. Vámonos hasta el 11. Romanos 2, del 4 al 11. Mire lo que dice. Dice así: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿De qué está hablando ahí el versículo 4? Ayer lo vimos, de toda esa gracia que Dios nos da, esa gracia común a todo ser humano, justo o injusto, cristiano o no cristiano, toda esa gracia que podemos tener. Que se hayan levantado hoy es una gracia común, que hayan podido venir es una gracia común, que caminen, que coman, que tengan un techo, todo es gracia común de Dios. Y el versículo 4 lo que nos está diciendo es que eso debería que conducirnos a Dios. Pero mire lo que dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque ¿qué? No hay acepción de personas. Sobre todo este punto vamos a verlo en el tercer punto de hoy. Pero ¿qué vemos aquí? Dios seguro actuará. Dios seguro actuará sobre el pecador. Hermanos, no estamos acostumbrados a hablar de este tema, ¿cierto? Sobre la ira de Dios. Estamos acostumbrados a oír hablar del amor de Dios, de la gracia de Dios. Cantamos sobre la misericordia de Dios, pero casi nunca mencionamos la ira de Dios. Y este es un tema del que debemos hablar. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia lo habla. Y porque aquí en esta iglesia predicamos versículo por versículo y nos encontramos con el versículo 7. ¿Y de qué habla el versículo 7? De que si los incrédulos no se arrepienten, tendrán la ira de Dios. Este es un tema del que debemos hablar porque los incrédulos necesitan entender que si no se arrepienten, la ira de Dios vendrá sobre ellos. Y esto, déjeme decirle, es justo. Esto es justo. Es justo que Dios actúe con su ira porque Él es infinitamente santo, porque Él es infinitamente justo, porque Él odia el mal y se opone al pecado y al pecador. A veces no nos gusta esto, pero de hecho es una contradicción que nosotros mismos vivimos, porque miren, admiramos el carácter de un padre que pone orden en su casa, ¿cierto? Que se opone a la desobediencia en su familia, que lo expresa de una correcta manera. También admiramos el carácter de un gobernante que se opone a todo crimen y que hace justicia en la nación. La pregunta es, ¿por qué no estamos igual de complacidos con Dios, quien se opone a todo mal en todas partes del universo y quien determinará expresar a ese mal su ira? ¿Por qué no nos admiramos? A veces nos contradecimos. Hermanos, es justo que Dios vaya a derramar su ira a todos los muertos en vida que están a nuestro alrededor. Es justo.
Por eso, si algo debe quedar claro cuando proclamamos el arrepentimiento a los incrédulos, es que están muertos. Eso les debe quedar claro. Debemos ser como Juan y proclamar con firmeza la realidad de los incrédulos, así esto suene muy duro. Bueno, ahora, una aclaración importante. Usted no va a salir a decirle a todos los incrédulos que conoce: hey, generación de víbora. ¿No? Ahí se sale y, oiga, generación de víbora. No. ¿Por qué Juan lo hacía? Juan lo hacía de esta manera, no solo para mostrarle a los fariseos y saduceos su condición, sino porque ellos eran la clase religiosa y ellos debían haber sabido este mensaje. De hecho, debían haber sido los primeros que se arrepintieran verdaderamente y los primeros que proclamaran ese arrepentimiento. Ahora, usted no va a salir a decir eso. Usted debe declararle a los incrédulos que están muertos. Claro que sí, eso es innegociable. Pero debe hacerlo con misericordia, debe hacerlo con gracia, debe hacerlo con empatía, sabiendo que usted una vez estuvo muerto. Mire lo que dice 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. Dice 2 Corintios 5:20. Dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios que rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Usted debe decirles la verdad a los incrédulos? Claro que sí. Usted no tiene que decirles: hey, Dios tiene lo mejor para ti. Hey, tú eres un campeón. No. Porque ¿cómo están los incrédulos? Están muertos. Usted debe decirles: hermano, si son hermanos en la carne, porque no son hermanos en Cristo, hermana, mamá, papá, amigo, estás muerto. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios, porque si no la ira vendrá. Y como dice aquí este versículo, es como un ruego que usted no suelte a la persona. Es un ruego que usted no lo deje andar. Y para eso usted tiene que pedirle al Señor sabiduría. Pero debe decirle eso. Usted debe confrontar a los incrédulos con su condición. Usted debe rogarle a ellos y decirles que están muertos. Porque, escúcheme bien, solo cuando una persona entiende que está muerto, por la obra de la gracia, puede clamar por perdón y arrepentirse para que Dios le dé vida. Solamente en el momento en que yo entendí, en que todos entendimos que estábamos muertos, entendimos que necesitábamos ¿qué? Vida. Y que Cristo era el único que nos podía dar la vida. Esta es una verdad dura, claro. Así usted se la diga de la mejor manera, con una tarjetica, Timoteo como en mi época, o todo eso. Pero usted tiene que decírsela. Es una verdad dura. Pero ¿sabe qué? Descansamos no en nuestro poder de convencimiento, no. Ni en la respuesta de la persona, sino en que este es el mensaje que Dios nos ha mandado a predicar. Y nuestra responsabilidad ante el Señor es ser fiel precursores de Cristo y decirles que están muertos. Esa es nuestra obligación, que los incrédulos entiendan que están muertos. Eso fue lo primero que Juan les dijo y lo primero que nosotros debemos declararle a los incrédulos, que están muertos. ¿Qué es lo segundo? Vuelva a Mateo capítulo 3. Vuelva a Mateo capítulo 3. Mire el versículo 8. Fácil. Ya usted lo sabe. Haced pues ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo segundo que se le debe declarar a los incrédulos? Que deben hacer frutos de arrepentimiento. Frutos de arrepentimiento. Este mismo Dios que va a acosar, va a hostigar y va a alcanzar a los pecadores con su ira, también tiene una salida. También tiene una salida para ser librado de la ira venidera, y es que haced frutos dignos de arrepentimiento. Y hacer frutos es producir acciones que se ajusten a la naturaleza de algo. Eso es lo que es hacer frutos, producir acciones que se ajusten a la naturaleza de algo. Un árbol da frutos según su género, un manzano da manzanos, un naranjo da naranjas.
Alguien que hace frutos dignos de arrepentimiento muestra que ha nacido de nuevo. Alguien que hace frutos dignos de arrepentimiento lo prueba cambiando su forma de vivir. Otra manera de decir esto es así: prueba por la forma en que vives que te has arrepentido de tus pecados y te has vuelto a Dios. Prueba por la forma en que vives que te has arrepentido de tus pecados y te has vuelto a Dios. Y en el caso de los líderes religiosos, ¿ellos qué hicieron? Continuaron viviendo en pecado y se negaron a ver su propia culpa, su propia religiosidad. Señalaban las fallas de los demás, de las cuales eran casi siempre las mismas de ellos, pero ellos rechazaban ver su pecado. Pensaron que eran lo suficientemente buenos para agradar a Dios debido a todas sus prácticas religiosas, a su pedigrí religioso, pero en sus corazones nada había cambiado, nada. Ellos no estaban dando frutos dignos de arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento da como resultado la evidencia de un corazón cambiado y una vida transformada. Así se ve el verdadero arrepentimiento. Mire lo que dice Hechos, capítulo 26, versículo 20. Hechos 26, 20. Hechos 26, 20. Dice así: y ahí está Pablo contándole su testimonio al rey Agripa. Y dice versículo 20, que nos muestra una imagen de lo que es el arrepentimiento. Dice así: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, ya los gentiles, y mire lo que dice a continuación, que ¿qué? Arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. ¿El arrepentimiento qué es? Es un cambio de vida. No solamente es un cambio en la mentalidad, es un cambio en la mente que me lleva a un cambio de vida. Si no, lo que usted tiene, si usted no cambia su vida, lo que usted ha tenido es remordimiento, tristeza, pero no arrepentimiento. Y como vimos en el versículo 2, el arrepentimiento es dejar de aprobar la maldad, dejar de justificar al pecado y correr a Cristo. Juan Calvino, el reformador, comentó con respecto a esto lo siguiente. Dice así: el arrepentimiento es un asunto interior que tiene su sede en el corazón y el alma, pero que luego da sus frutos en un cambio de vida. Es algo que pasa en el interior, pero que luego da sus frutos en un cambio de vida. Por eso es que no es suficiente profesar dolor por la transgresión, por el pecado. Realmente no nos hemos apartado del pecado si nuestras vidas no han cambiado. Como decía mi mamá cuando me castigaba mi papá, solo son lágrimas ¿de qué? De cocodrilo. Porque no cambias. Mire de hecho la denuncia que hay en Isaías capítulo 29, Isaías capítulo 29, versículos del 13 al 14. Isaías 29, del 13 al 14. Mire lo que dice. Isaías 29, del 13 al 14. Que eso es lo que estaba pasando con esta clase religiosa muy parecida a la de la época de Juan y del Señor Jesús. Dice así versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Qué significa esto? Este pueblo venía como diciendo: sí, estamos arrepentidos, pero no estaban arrepentidos. Y por eso el versículo siguiente dice que el Señor iba a traer ¿qué? Castigo. Porque ellos solo estaban arrepentidos de labios para afuera. De labios para afuera. Porque no es suficiente que una persona haga una oración de fe si su vida no cambia. No es suficiente. No es suficiente. Ahora, ¿cuáles son los frutos en la vida de una persona que muestra que se ha arrepentido? ¿Cuáles son esos frutos? La Biblia habla de muchos frutos de una persona que se ha arrepentido. Obediencia a la palabra, amor por los hermanos en la iglesia, humildad, el servicio, el amor por los demás, entre otros. Pero quiero mencionarle dos que creo que son fundamentales. Dos que yo creo que son fundamentales, que son vitales en la etapa inicial. El primero es tener un concepto correcto de Dios y de Cristo. Un concepto correcto de Dios y de Cristo.
Un fruto de arrepentimiento es que la persona comienza a tener un concepto elevado de Dios. Comienza a tener un concepto elevado de Dios. ¿Dios es qué? Dios es santo. Dios es justo. Dios es recto. Dios es perfecto. Dios es el único que define lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Dios es el único que define el propósito del hombre en este mundo. Cuando una persona se ha arrepentido, comienza a tener un concepto bíblico de Dios y no acomoda a Dios a sus expectativas, sino que se somete a Él y su palabra. Cuando una persona realmente se ha arrepentido, empieza a entender que Dios es Dios, que Dios no es un muñeco al que puedo manipular, que Dios no es el genio de la lámpara maravillosa al que me va a dar todo lo que yo quiero. No. Cuando una persona realmente se ha arrepentido, comienza a entender y a decir: yo cómo estaba equivocado en mi concepto de Dios. Y empieza a vivir sometiéndose a Dios y su palabra. Pero también debemos tener un concepto correcto de Cristo. Junto con esto de tener un concepto elevado de Dios, es que empezamos a entender quién es Cristo. Comprendemos que Jesús no solamente es una figura histórica o un gran maestro que hizo un sacrificio, no, sino que entiende que Cristo es Dios y no lo ve como un simple ser humano, sino que lo ve como el Dios que es. Entiende que Cristo es el Salvador y que solo por los méritos de Él y solo por su sacrificio una persona puede ser salva. Por último, la persona entiende que Cristo es Rey, que Cristo es Rey, que es coronado en majestad y que un día volverá como Rey a juzgar a todo ser humano. Mire lo que dice Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. Hechos, capítulo 9, del 1 al 6. Y ahí estamos hablando de la conversión de Pablo, o de Saulo, que se convierte en Pablo. Mire lo que dice Hechos 9, del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y mire cómo responde Pablo. Él dijo: ¿quién eres? Señor. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y el 6, mire cómo la reacción de Pablo. Él cómo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá a lo que debes hacer. Increíble, ¿no? O sea, Pablo entendió quién era Cristo, entendió quién era Dios. Él no se encontró con Dios como hoy pretenden mostrar algunas personas, y que ten un encuentro con Dios, y cuando tengas un encuentro con Dios Él te va a dar todo lo que tú quieras. No. Él que vio, dijo: Señor, temblando y temeroso, es que me metí con Dios. Es que en cualquier momento Dios puede ser así y me condena. Claro, Pablo entendió que Cristo es Rey, entendió que Dios es santo, y eso es un fruto de arrepentimiento. Que nuestro concepto de Dios, que nuestro concepto de Cristo empieza a cambiar. Si una persona tiene un concepto correcto de Dios y de Cristo, demuestra su arrepentimiento y por ende su vida empieza a estar enfocada en hacer la voluntad de Dios y la de Cristo y en honrar a Cristo. Ese es el primer fruto. Y el segundo fruto de arrepentimiento que debe haber en una vida que dice haber llegado a los pies de Cristo es que tiene una actitud correcta en cuanto al pecado. Una actitud correcta en cuanto al pecado. Ese es un fruto del verdadero arrepentimiento. Que una persona cambia su concepción y su actitud sobre el pecado. Ahora sabe que el pecado lo condenaba, y de no ser por Cristo estaría condenado.
El pecado que antes deseaba y que antes practicaba, ahora lo rechaza y lucha para no caer en tentación, y que cuando ocasionalmente peca, reconoce que debe confesar sus pecados. Quien se ha arrepentido rompe con el patrón de pecado en su vida y un nuevo patrón inicia. Esa persona comienza a tener deseos santos, comienza a dar evidencia de esos deseos en una disminución de su pecado. Mire de hecho lo que dice Primera de Juan, vaya ahí atrás en su Biblia, Primera de Juan capítulo 3, del 6 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Dice así, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace injusticia es justo como él es justo. El que hace justicia, perdón, es justo como él es justo. Y el 8, mire, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un no creyente? Todo lo que hemos hablado. Pero en este caso es que el creyente no practica el pecado. Solo vamos a estar sin pecado hasta que lleguemos a la gloria. Y cuando pecamos, vamos corriendo a Cristo para que nos limpie. Por eso es que una evidencia de una persona, un fruto de arrepentimiento, es que empieza a tener un concepto diferente del pecado y de su pecado. Empieza a dejar atrás esos patrones de pecado y empieza a andar en santidad. Y van a haber momentos difíciles, claro que sí, pero su anhelo, el anhelo de esa persona es buscar dejar el pecado. Ahora lucha con el pecado, que era lo que antes no hacía. Hermanos, como Juan debemos decirle a los incrédulos que no es suficiente las palabras que expresan arrepentimiento, sino el fruto que corresponde a una vida cambiada de arrepentimiento. Los incrédulos deben entender que un arrepentimiento que no se traduce en buenas obras no es un arrepentimiento auténtico. No es un arrepentimiento auténtico. Por eso no es suficiente con hacer una oración o venir a la iglesia. Su vida tiene que cambiar. Su vida tiene que cambiar. Eso es lo segundo. Y lo tercero que debemos declararle a los incrédulos, miremoslo en el versículo 9 de Mateo 3. Dice así: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lo tercero que se le debe declarar a los incrédulos es que no pueden ser salvos por sus méritos. No pueden ser salvos por sus méritos. Este versículo comienza diciendo, y no penséis, decir, esta es una expresión que significa ni se le ocurra decir tal cosa. No, muy bogotana, ni se le ocurra decir esto. Y esto lo que es una advertencia tajante. Es una rotunda prohibición a ni siquiera pensar, mire bien el texto, dentro de vosotros mismos, dentro de uno mismo, algo. ¿Y qué es lo que los fariseos no pueden pensar? Que pueden escapar de la ira venidera diciendo, Abraham tenemos por padre. Abraham tenemos por padre. Y esta expresión lo que está describiendo es la creencia que había permanecido durante años y años y años entre los judíos, pensando que por ser descendientes de Abraham, Dios los iba a librar de sus pecados. Como Dios había prometido bendecir a Abraham, entonces ellos pensaban que tenían seguridad eterna. De hecho, los rabinos enseñaban que todos los israelitas tenían una porción en el mundo venidero por el simple hecho de ser hijos de Abraham. Creían además, y esto es chistoso y triste, creían además que Abraham estaba sentado a las puertas del infierno para hacer regresar a cualquier israelita que hubiera sido condenado. Y por eso es que Juan les escribe al final, mire lo que dice el versículo final, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Esa expresión porque yo os digo es un énfasis. Coloca énfasis en lo que sigue a continuación, y es que ser descendiente físico de Abraham no garantizaba la salvación.
Cuando Juan dice que Dios puede levantar hijos de Abraham a estas piedras, está diciendo que no es el mérito por pertenecer a una nación lo que libra a una persona de la ira de Dios, sino que es la obra de Dios que puede levantar hijos de donde Él quiera. Y esto definitivamente fue un golpe para el orgullo judío, porque les decía que ser de la descendencia física de Abraham no garantizaba ser verdadero hijo de Abraham. La descendencia de Abraham, que sería librada de la ira venidera, no es la física, sino que es la descendencia espiritual, la que creyó lo mismo que creyó Abraham. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3 del 6 al 7. Gálatas capítulo 3 del 6 al 7. Mire lo que dice el texto. Gálatas 3 del 6 al 7. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son ¿de qué? De fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuál es la verdadera descendencia? La espiritual, la descendencia de la fe. El Dios que pudo crear a Adán del polvo de la tierra, también podía ser verdaderos hijos de Abraham de las piedras en el desierto. Eso era lo que estaba diciendo Juan. Dios puede cambiar los corazones de piedra en corazones de carne, como lo dice Jeremías 31 y Ezequiel 36. Ese es el pacto nuevo, que Dios iba a cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y mientras que los dirigentes judíos, los religiosos judíos se daban golpes de pecho diciendo que somos simiente de Abraham, que se atribuían méritos raciales y méritos genealógicos, Juan les dice que si siguen creyendo esto, van a ser condenados y la ira de Dios iba a llegar sobre ellos. Esa peligrosa presunción lo que acarrearía es su castigo definitivo. Su orgullo en sus obras, en su religión, en su estatus, en sus antepasados, en su nación, no los podía salvar, sino todo lo contrario. Eso era lo que los condenaba. Juan les declaró que todos sus méritos no los salvaban, sino que los condenaban. Y así como Juan, de la misma manera, debemos declararle a los incrédulos que no pueden ser salvos por sus méritos, porque esta presunción acarrea su castigo definitivo. Debemos decirles que sus buenas obras no los salvan, que su posición no los salva, que su familia no los salva, que su dinero no los salva, que nada de lo que puedan realizar los salva. Nada cuenta frente a las demandas de un Dios santo y todopoderoso. ¿Qué esperanza queda? Mire Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Ahí adelantico, si ya lo tiene ahí. Dice, y escuche bien: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si somos ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Los únicos méritos que Dios acepta y de los cuales se agrada son los de Cristo. Son los de Cristo. La salvación sí es por obras, pero por las obras de Cristo, no por las nuestras. Solo Cristo puede llenar los requisitos que un Dios santo podía aceptar para perdonar el pecado del ser humano. Mire estos dos versículos. Primero, Romanos 3, 23, 24. Romanos capítulo 3, 23 y 24. Dice así Romanos 23, 3, 23 y 24. Por cuantos quienes todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo. No en ti, no en mí, en Cristo. Solo en Cristo. Y mire el segundo, Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Mire lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es nuestro maravilloso Cristo. No conoció pecado, pero se hizo ¿qué? Pecado por nosotros. Cristo es el único que vivió sin pecado y aún así
se volvió pecado para pagar el precio del pecado en nombre nuestro. Él tomó la culpa de los pecadores sobre Él mismo y sufrió el juicio de Dios por nosotros en su muerte en la cruz. Y el resultado, ¿sabe cuál es? Que nosotros recibimos su justicia. Hermanos, es Cristo y solo Cristo. Es Cristo y solo Cristo. Mucho cuidado con creer que algo más aparte de Cristo te libra de la condenación. Mucho cuidado con creer que es Cristo y algo más. No, es Cristo y solo Cristo. No es Cristo y las obras, no es Cristo y la religión, no es Cristo y mi buen comportamiento. No. Spurgeon dijo esto, el príncipe de los predicadores, que así le decía: no es tu fe en Cristo lo que te salva, es Cristo, aunque ese sea el instrumento. Es la sangre y el mérito de Cristo. Es la sangre y el mérito de Cristo. La muerte de Cristo provee la única vía para que el pecador pueda tener una relación restaurada con Dios y así no ser merecedor de su ira. Por lo tanto, los incrédulos de cualquier tipo deben saber que solo en los méritos de Cristo pueden ser librados de la ira que va a venir. Los incrédulos deben saber que no se puede hacer nada, que no pueden hacer nada que sea suficientemente bueno para agradar a Dios. Ninguna cantidad de obras puede superar un solo pecado. Ninguna cantidad de sus obras puede superar un solo pecado. Ni la mentira más tonta, que no es tonta. Ninguno. Ni un solo pecado, porque ofende la santidad de Dios. Los incrédulos deben saber que para ser aceptados por Dios deben arrepentirse de pensar que sus méritos los pueden salvar. Porque cuando sepan que nada de lo que hacen pueden salvarlos ante un Dios santo, ¿saben qué van a hacer? Correr a Cristo, mirar a Cristo, porque Él es el único Salvador. Él es el único Salvador. Otro pastor puritano de 1600, Thomas Wilcox, dijo esto, y con esto concluimos: cuando venimos a Dios, no debemos traer nada más que a Cristo con nosotros. Cualquier ingrediente o cualquier calificación previa de nuestra parte envenenará y corromperá la fe. Aquel que construye sobre deberes, gracias, etcétera, no conoce los méritos de Cristo. Tú debes denunciar todos los días como estiércol y escoria tus privilegios, tu obediencia, tu bautismo, tu santificación, tus deberes, tus gracias, tus lágrimas, tus humillaciones, tus obras, tu autosuficiencia deben ser destruidas. Debes tomar de la mano, todo de la mano de Dios, porque Cristo es el don de Dios. Es Cristo y solo Cristo. No son tus méritos. Tus méritos te llevan al infierno. Cristo te lleva al cielo. Solo por medio de los méritos de Cristo podemos ser librados de la ira venidera, y eso hay que proclamarlo. Eso hay que proclamarlo. ¿Qué debemos decirle a los incrédulos, hermanos? Que están muertos, que deben hacer frutos dignos de arrepentimiento y que sus méritos no los salvan. Este es un mensaje duro, pero es lo que una persona sin Cristo debe escuchar. Esa es la audiencia que tenemos nosotros. Esa es la audiencia del precursor fiel de Cristo. Hombres incrédulos, muertos, que necesitan vida y que necesitan mirar a Cristo. Oremos y preparémonos para la cena del Señor. Señor, te damos gracias por este día. Señor, sabemos que hay un mundo que no te conoce, y hay un mundo que cree que te conoce, pero no se ha confrontado a estas realidades. Señor, ayúdanos a nosotros a tener valor. Danos sabiduría para entender que lo que la gente necesita es a ti. Y para ello debemos ser
fieles proclamando tu palabra, predicándoles que están muertos, que si permanecen muertos, tú, Dios, vas a actuar con tu ira. Ayúdanos a mostrarles que el arrepentimiento no es solamente hacer una oración, no es solamente sentirse tristeza, sino que es un cambio de vida. Que ellos empiecen a entender que tú, Dios, eres Dios y que tú, Cristo, eres el Rey.